La declaración que hizo ante la justicia española el ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, generó un tembladeral en América Latina porque dio una lista de gobernantes, exgobernantes y dirigentes que recibieron millones y millones de dólares de las arcas chavistas, ¿no?, que financiaban la política en la región, y también habrían enviado millones de dólares desde Caracas a España y a Italia. ¿Quién es Carvajal? ¿Quién es este personaje? ¿Hay razones para creerle? ¿Hay razones para desconfiar de él? ¿Tiene peso como para que sus declaraciones ante la justicia sean escuchadas y sean tenidas en cuenta? Bueno, yo creo que hay razones para sospechar de él y de lo que dice, y también hay razones para creer en lo que dice. Pero primero que nada, veamos quién es Carvajal, el hombre que señaló que el kirchnerismo en la Argentina recibió 21 millones de dólares de las arcas chavistas, y que también Lula da Silva, Evo Morales de Bolivia, Ollanta Humala, expresidente de Perú, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el líder de la izquierda, el principal dirigente de la izquierda colombiana, también habría recibido ese dinero, el expresidente hondureño, Manuel Zelaya, Fernando Lugo de Paraguay, y en el caso de España, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y el partido de izquierda antisistema Podemos. Y en el caso de Italia, el movimiento, el Cinque Stelle, ¿no?, el movimiento que creó Beppe Grillo, un actor, también un movimiento antisistemas, ¿no? Pero, ¿qué credibilidad tiene el personaje? ¿Tenía peso como
que siempre estuvo a la vista. Por ejemplo, que Hugo Chávez financió desde las arcas de PDVSA con petrodólares y desde la producción de PDVSA con petróleo subsidiado, la construcción de un liderazgo a escala regional, a escala latinoamericana. Eso está a la vista de todos. El petróleo subsidiado de Venezuela fue el que permitió conformar el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, ¿no? Que era es un grupo de países que respondía al liderazgo de Hugo Chávez. Hugo Chávez construía liderazgo y pagaba la construcción de ese liderazgo con petrodólares de PDVSA y con petróleo regalado, porque eran subsidios que implicaban regalarlo. ¿A cambio de qué? A cambio de lealtad y subordinación a ese liderazgo construido a escala regional. Eso estuvo a la vista, ¿no? Y hubo otras señales claras. En la Argentina, las maletas repletas de dólares, casi $800.000, que traía Guido Antonini Wilson, un miembro de la boliburguesía chavista en Venezuela, como le llaman a aquellos que amasaron fortunas a la sombra del poder del régimen en Venezuela. Bueno, eso estuvo a la vista de todos. Chávez construyó poder pagando desde petrodólares de las arcas de PDVSA y subsidiando hasta hacerlo casi gratis, hasta regalarlo al petróleo. ¿A cambio de qué? De reconocimiento a su liderazgo a escala latinoamericana. Muerto Chávez y con PDVSA ya casi en bancarrota, Maduro siguió financiando gobiernos y dirigencias en la región, pero ya no lo hacía con las arcas de PDVSA porque estaban exhaustas. Entonces recurrió, o habría recurrido, a esas arcas ocultas del régimen que están abarrotadas con narcodólares y también con dólares que se reciben, que el gobierno recibe de las mafias iraníes, turcas y rusas que explotan ilegalmente la minería en la cuenca del Orinoco, ¿no? Desde esas arcas ocultas y secretas se financia, se continuó financiando la política. Pero lo que Chávez financiaba, en muchos casos en blanco, como el caso del petróleo subsidiado de PDVSA, tenía como objetivo la construcción de su propio liderazgo a nivel regional. Ya cuando Maduro se convierte en sucesor de Chávez, su objetivo era otro. Primero, usar los pagos que hacía Chávez y los pagos que continuó haciendo él como instrumento de presión, como instrumento de control, casi diría como instrumento de extorsión y de chantaje sobre los gobernantes y las dirigencias que en los distintos países de la región recibieron y tomaron ese dinero que les llegaba el negro desde Venezuela. Haber recibido esos dineros, haber aceptado esos dineros, bueno, los manchaba y por ende a quien sabe, a quien tiene las pruebas de esos sobornos, tiene también un instrumento de control, de chantaje, de presión sobre esos gobiernos. Eso prácticamente está a la vista, porque sería lo que explican pronunciamientos o silencios cómplices, votos inexplicables. Maduro usa aquellos pagos y los que continúa haciendo él ya al frente del poder en Venezuela para lograr complicidad con su régimen y con regímenes que le son aliados, como por ejemplo el de Daniel Ortega. ¿Qué otra cosa explica que gobiernos como el argentino, por ejemplo, tenga tanta dificultad en suscribir un pronunciamiento, una declaración de la OEA en la que se le reclama a Daniel Ortega que libere a los candidatos que ha metido en prisión? Estamos en la antesala de las elecciones en Nicaragua
y los candidatos opositores han sido puestos en la cárcel por el régimen de Daniel Ortega. ¿Por qué abstenerse de suscribir ese reclamo? ¿Por qué abstenerse, como tantas veces se abstuvo la Argentina y muchos de los otros gobiernos señalados como receptores de los dineros negros que venían desde Venezuela? ¿Por qué se abstuvieron, por ejemplo, en votaciones en la ONU y en otros foros internacionales reclamando la liberación de los presos políticos en Venezuela, reclamando que se permita el derecho a la protesta y no que se lancen esas represiones feroces como las que dejaron más de 150 muertos en Venezuela y las cárceles venezolanas repletas de presos políticos? ¿Cómo explicar esa complicidad, ese silencio vergonzoso? Los gobiernos que practican esos silencios vergonzosos dirán distintas razones. Algunos argumentan identidades ideológicas o razones ideológicas. Bueno, hay una afinidad ideológica y por eso nosotros comprendemos la situación del régimen de Venezuela y lo apoyamos. Otros dirán, como el presidente argentino Alberto Fernández, porque nosotros respetamos los asuntos internos de los otros países y no practicamos la injerencia en esos asuntos internos. Esto que dice Alberto Fernández es mentira. Él se pronunció por la liberación de Lula cuando el juez de Curitiba, Sergio Moro, lo tenía encarcelado y con ese encarcelamiento recibió un superministerio de parte del mayor beneficiado por la prisión de Lula, que fue Bolsonaro. Tenía razón el presidente argentino en solidarizarse con Lula y en reclamar el Lula libre. Tenía razón. Pero eso sería meterse en los asuntos internos de otro país, sería una injerencia, siguiendo su propio razonamiento para explicar sus abstenciones respecto a Venezuela y a Nicaragua. También se pronunció en contra del gobierno de Yanine Áñez en Bolivia, por la situación de Evo Morales en Bolivia. El kirchnerismo se pronunció en su momento y con mucha razón, cuestionando lo que fue el impeachment express con el que se sacó del poder en Paraguay en su momento a Fernando Lugo. ¿Eso no es injerencia en los asuntos internos de otro país? No, esa no es una razón. Ese es un camuflaje para ocultar la verdadera razón, que tampoco es ideológica. La verdadera razón se parece más a ese dinero negro que fluyó primero desde los oleoductos, primero desde los pozos petroleros de Venezuela y luego desde los vínculos oscuros con el cártel de los soles y con las mafias que explotan ilegalmente la minería en Venezuela. Creo que esas son razones para tomar en cuenta las revelaciones o las declaraciones a la justicia de España que hizo este hombre que estuvo en un punto tal neurálgico del poder chavista, nada menos que el manejo de los servicios de inteligencia y contrainteligencia.